Amén, gloria al Señor. La palabra del Señor va siendo regada y la palabra del Señor es una semilla que nunca muere. La palabra del Señor, amado hermano, amado amigo, que me ves, es la única semilla que no se pudre en la tierra. Es la única semilla. Esa semilla demora un día en nacer, o demora minutos en nacer, o demora horas en nacer. La palabra del Señor es una semilla que demora días, meses, o demora años en nacer. Esta semilla es media rara. La palabra del Señor es una semilla media rara que en unos nace en unos minutos, en otros en segundos, en otros en días, en horas, en meses, otros en años. Pero la palabra del Señor jamás se pudre. La palabra del Señor jamás se muere, porque es una semilla que no se muere ni se pudre. Debemos entender que esta semilla debe ser bien administrada en la vida de aquellos que ministran esta semilla que va regando y se va regando en todas las naciones. Hay una expresión en el fundamento del Eterno, como dijo Pedro en el capítulo 5, el verso 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora voy a explicarte esto. Cada uno delante del Señor es un anciano. Eres anciano si es que has padecido en el Señor, pero si no has padecido en el Señor y llevas la palabra del Señor y no fructificas, no eres anciano, porque todo aquel que es anciano es maduro en la palabra del Señor. Se llama anciano aquel que tiene los sentidos bien ejercitados en el uso del bien y del mal. Se llama anciano en aquella persona, mujer o hombre, que ha sido ejercitado en tribulaciones, en angustia, en persecuciones, en hambre, en peligro, en espada, en desiertos, en ayunos, en desvelos, en vigilias, o también problemas en alta mar, como lo dijo el Espíritu Santo en Pablo. Problemas en las iglesias, problemas entre falsos hermanos, como tú, que me estás viendo. Falso hermano, esto lo hablo para todo el mundo, a donde ruede este mensaje, porque los problemas de la iglesia son los mismos aquí, allá, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Es el mismo problema que tienen todas las iglesias. Entonces, dice el anciano Pedro, dice: yo anciano entre vosotros. Quiere decir que había muchos iguales que Pedro que eran celosos de la fe en Dios, como tú, anciano que tienes celo de la palabra del Señor. Sigue adelante, anciano, que algún día vas a encontrarte con el anciano de días, que es el Señor. Amén. Y dice que todos los que son ancianos van a padecer y van a ser participantes de la gloria que será revelada. ¿Cuál gloria? Nadie que sirva al Señor Jesucristo tiene que pagarse o tiene que no recibir ningún pago. Todo aquel que trabaja para el Señor Jesucristo recibe pago. Así que si tú estás sirviendo al Señor Jesucristo, vas a recibir un pago. Lo dice la palabra del Señor. Hay una gloria que será revelada. Todos aquellos que no pueden ver la gloria del Señor, nunca verán la gloria. Y todos aquellos que trabajan para la gloria del Señor, van a ver una gloria revelada. Muy bien. La gloria revelada es tu vida cambiada, transformada con el testimonio de Jesús. En milagros, en bondades, en dones, en ministerios que el Señor te da. Glorias que un día van a ser reveladas completamente en vida. En la muerte ya eso es otra gloria.
Pero mientras nosotros estamos viviendo en este cuerpo, nosotros vamos a ver la gloria del Señor. Así que, hermano, nadie te quite ese privilegio de poder un día obtener la gloria del Señor. Nadie te quite el privilegio con desánimos para que un día el Señor no te pague para ver la gloria del Señor. Él va a venir con un buen salario y te va a dar todo lo que tú has hecho y has trabajado en el Señor. Y especialmente vas a ver la gloria del Señor en tus hijos. Lo que es maravilloso en tus hijos. Todos tus hijos van a servir al Señor. Todos tus hijos no mendigarán pan. Todos tus hijos estarán un día en los brazos del Señor. No te preocupes. Y si un hijo tuyo o una hija tuya es rebelde, no te preocupes. No llores. Solamente dale gracias al Señor que un día el Señor vendrá y lo salvará por cuanto tú has trabajado para el Señor. Y la gloria será revelada. Aunque tu hijo o tu hija tenga que ser salvada por fuego, pero la gloria de tu pago, de tu salario, vendrá a tu generación. Te lo aseguro por la palabra del Señor. Ahora, todos los que son participantes, les vendrá una gloria revelada. Pero hay muchos, hablo los muchos, que se jactan, que sirven al Señor, pero no le sirven de corazón y no le sirven de fe. Ellos no son participantes, como tú, que haces de la gloria del Señor un basurero y piensas que eso es la gloria del Señor cuando haces la gloria del Señor indeseable aquí en la tierra. Y a todos los ancianos tienen que apacentar la iglesia del Señor. Aquí dice la grey es la iglesia. Tienen que apacentar bien la iglesia del Señor, todos los que son participantes, todos los ancianos, porque hay un juicio si no haces bien esta obra del maestro. Él es celoso. Él, por más que tú vengas con palabras bonitas sin haber trabajado o haber hecho cualquier cosa para la iglesia y te has apartado, por más que vengas a suplicarle a Él, a humillarte, en el último tiempo, el Señor no te va a perdonar. Dice el eterno Dios que nosotros debemos apacentar la iglesia del Señor con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Cuando dice mucho cuidado, tienes que tener mucho cuidado con los niños, con los jóvenes, con las parejas, con los matrimonios, con los ancianos, con las viudas, con los viejos de la congregación. Tienes que tener mucho cuidado, amado hermano. La iglesia del Señor, escúchame, la iglesia del Señor no es un lugar para reunirse y alabar al Señor y ahí quedó y se acabó. No, la iglesia del Señor es un lugar, es una familia donde tenemos que ser tomados en cuenta todos y todos tenemos que ser ayudados por todos. El débil, el fuerte, el enfermo, el muerto, el debilucho, al que le faltan fuerzas, cualquier cosa, al necesitado. Hay que tomarlo en cuenta y hay que ayudarlo. Por eso dice la Escritura, 1 Pedro capítulo 5, el verso 1 y 2 y 3 en adelante, dice que esta obra es con cuidado. Debemos de llevar la obra del Señor con cuidado. Esto es peligroso de haber hecho un pacto con el Señor, de haber hecho votos con el Señor, de haberle dicho al Señor, te voy a servir y no le sirvo. Esto es peligroso, porque todo aquel que no le sirve al Señor bien, eres un candidato camino a la eternidad del infierno. Yo te lo digo por la palabra del Señor. Todo aquel que no trabaja en lo físico no tiene salario. Si trabaja 2 meses al año, son 10 meses al año que no vas a tener salario. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a comer? Asimismo es en la obra del Señor. Todo aquel que no sirve bien en el Señor no sirve para nada y no vale para nada y es candidato camino al infierno, camino a la eternidad, camino camino al lago de fuego. Hoy te ríes, hoy te burlas,
mañana será tu ay. Por eso este camino es tan peligroso. Nunca te lo han dicho. O si te lo han dicho te olvidaste, pero hoy te hago acuerdo que este camino es extremadamente, extremadamente peligroso. Y peligroso es muy poco. Peligrosísimo. Servir al Señor es muy peligrosísimo. Este camino es de cuidado a la iglesia del Señor. No por fuerza. No por fuerza. Tú no puedes venir a adorarle al Señor porque te traen por fuerza. No. Ya tienes tu edad. Eres un joven consciente. Eres una joven. Eres un hermano ya maduro. Tienes tus años. Tú no puedes venir a la fuerza o por conveniencia. Tú no puedes venir porque no vas a ser pagado. Vas a ser pagado, retribuido es con ayes y dolores. Porque este camino para servir al Señor no es por fuerza. Dice el Señor en su palabra, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hay muchos que cogen la palabra del Señor para hacerse ricos, para tener ganancias deshonestas. Aquí dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La iglesia del Señor debe de tener sus arcas llenas, que los hermanos deben colaborar. ¿Para qué? Para pagar el local, para ver si un hermano cae, se lo levanta, cualquier cosa. Pero no es un negocio. Hay muchas iglesias que se han hecho mercado, se han hecho ferias y sacan tantos libros de testimonios que se fue al infierno, que se fue al cielo y comienzan a vender y hacen negocio de la palabra del Señor. Y los inútiles que no leen la palabra se dedican a leer libros vagos, ociosos, libros mentirosos, y en vez de leer la escritura y grabársela. Por eso, el cuidado de la iglesia hay que hacerlo voluntariamente, correcto y con temor al Señor, cuidando de ella no por fuerza ni por dinero. Esto no es por dinero, esto es voluntariamente. Si lo haces aquí voluntariamente, el Señor te va a pagar con tu salud, con tu cuerpo, con tus hijos, te va a pagar el Señor. Con aquellos que caminan rectamente, que has hecho discípulos y caminan rectamente en la obra del Señor. Por eso hay que apacentar la iglesia del Señor voluntariamente, no con dinero, ni tampoco con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con ánimo, y ese ánimo debe estar 24 horas al día, sin desánimo, porque la obra del Señor es todos los días con ánimo. ¿Tú ves a Jesucristo que algún día se desanimó? Ese es tu ejemplo, ese es tu testimonio. No mires el ejemplo de aquellos hipócritas, de aquellos desgraciados y maldecidos por la palabra del Señor, que cogen de la palabra del Señor por dinero, para hacer negocio de la palabra del Señor, para hacer de la iglesia del Señor mercado, porque ya están maldecidos, ya están desgraciados. Estos van al infierno completamente, porque ya tienen su herencia aquí. Su herencia es cobrarle a la iglesia. Su herencia es el ay y el dolor en el infierno, porque han hecho de la palabra del Señor mercado y mentiras. No le dicen al pueblo del Señor que se aparte de sus pecados, que se aparte de sus males, que agraden solamente al Señor. Esa es su herencia aquí en la tierra, la plata y el oro y el engaño, porque ya también tienen, después que mueran, tienen su herencia, el infierno, el lago de fuego. Y ni por más que clames, ahí el Señor no te va a escuchar. Como dice el Evangelio de Mateo, apartaos malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Algunos se molestan porque hablo estas palabras, maldito y desgraciado. Pero esas son las palabras que tienes que grabarte. Porque ningún maldito, ningún desgraciado, ningún desventurado que no hace la palabra del Señor bien, verá la cara y el rostro al Señor. Como tú, que te has apartado, habiendo conocido al Señor. ¿Sabes lo que te espera? Te espera el lago de fuego. Por eso tienes que hacer la obra del Señor honestamente. No andes viendo el mal ejemplo de aquellos
que andan cobrando dinero, ni aquellos que usurpan las palabras del Eterno, del Maestro, para engañarlos y mentirles al pueblo. Por eso los haces hijos de adulterio, por eso los haces hijos hechiceros, por eso los haces hijos de fornicación. Isaías capítulo 57, el versículo 2. Venid acá, hijos de la hechicera, hijos de la adúltera, hijos de la fornicaria. ¿Por qué? Porque le has predicado un evangelio desgraciado y maldito. Y eso se llama cuando no le explicas la palabra del Señor bien. Se llama evangelio de hechicero, evangelio de adulterio, evangelio de fornicación. Y por eso viene el castigo para ti. Y dirán, ¿qué le pasó a ese hermano, a esa hermana? Por cuánto hablaste la palabra del Señor mal y engañaste, te pasó eso. Eso es a los que hablan y siguen hablando. Me refiero. Hay hermanos que están siendo pulidos y hermanas que están siendo pulidos para ir a la eternidad. Eso es otra cosa, pero aquí se refiere a los que cogen la palabra del Señor y hacen negocio y no la hablan de verdad, sino le mienten al pueblo. Y termino con estas palabras, rapidísimo. Y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, o sea, de la iglesia. La mayoría de los pastores en el mundo entero, siempre me dirijo a los pastores porque ellos son los responsables, o nosotros somos los responsables de la iglesia, de los que están a nuestro cuidado. Tú no puedes, escucha bien pastor, escucha bien líder, tú no puedes enseñorearte de la iglesia. Tú no puedes hacerte dueño de la iglesia, que esto es mío, hacerte como perro bravo, como gato bravo. Tú no puedes, porque la iglesia es el Señor. Solamente tienes que saber las palabras del Señor, el juego de palabras que dice el Espíritu Santo, sino teniendo cuidado y siendo ejemplo. Tú solamente son dos palabras. Tienes que tener cuidado de la iglesia del Señor y tienes que ser ejemplo. Se acabó. Son dos cosas. Y cuando estas dos cosas estén en la iglesia, el pueblo alaba, ama, sigue, sirve, teme a su Dios y no se aparta. Por eso no puedes enseñorearte en la iglesia del Señor. No seas cacique, no seas jefe, no seas mandón, no seas patrón, no seas orgulloso el que te crees y el que sabes la palabra en la iglesia y pones una cara de perro para que te vayan a saludar y te teman. A ti, pastor, hermano líder, tienen que amarte, respetarte, pero no tienen que andarte temiendo, porque al único que se le teme es al que vive por los siglos de los siglos, al que murió en la cruz. A esos payasos que hablan la palabra del Señor mal y aquellos que se creen que tienen señorío y pelean por un púlpito, pelean por un pastorado, ya el mal ya está preparado para ti que viene, para ti, para tu mujer y para tus hijos. Ya está preparado el mal para ti. Por eso los ayes te vendrán y te vendrán continuamente, porque este libro es el libro de las memorias donde tú y yo vamos a trabajar por la iglesia del Señor aquí en la tierra, para tu hogar, tu familia, tus hijos, tu mujer, para la comunidad, para quien sea. Vamos a trabajar bien. Y si no haces caso de las memorias de este libro para nosotros, entonces estamos perdidos si no hacemos caso. Ahora te voy a recordar otra cosa. No seas señor en la iglesia. No te hagas gato bravo. No te hagas perro bravo. Que no quieres darle chance a otro hermano. El púlpito no es tuyo. Tienes que dar lugar a todos los miembros de la iglesia del Señor. Porque todos los miembros del Señor estamos para edificar la iglesia del Señor. Así que, hermano, gran juicio tienes si tienes todas estas debilidades o prepotencias, porque la iglesia del Señor jamás crecerá, jamás Dios hablará en la iglesia del Señor cuando tienes todos estos dones carnales, ministerios carnales de ti mismo. Así que piensa
y medita en tu corazón, porque los días han terminado. Ya vivimos minutos de receso. Dios te bendiga y Dios te siga bendiciendo con esta palabra. Amén.